Damos inicio a nuestra audiencia de hoy aprovechando las ventajas de las plataformas digitales como Zoom. Pues estamos conectados con Melanio Paredes, miembro del Comité Político del PLD. Bienvenido al Tribunal de la Tarde. ¿Cómo te sientes? Buenas tardes a todo el panel. No identifico todavía a los que están, Sí. pero todos muy buenos amigos. Muy bien. Mildred Charlotte, Julio Ernesto Martínez. Melanio, pues de entrada, en tu condición de miembro de la Comisión Electoral, quisiéramos conocer tu lectura de este proceso de escogitación de los nuevos miembros del CC en cuanto a la metodología de votación, si llenaron las expectativas en cuanto a votación, entre otros. Gracias y mi saludo a Mildred, Sí. amiga de Long Time, y a Sí, ti, muchos Ernesto, años. y a la teleaudiencia del Tribunal de la Tarde. Se ve bella, Charlot, ahí. Eh, Voy a aprovechar este medio y síguele divulgando, ¿eh? Puedes utilizar también otros medios. Divúlgalo, riégalo. Bueno, Muy bien. Ernesto, Mildred, los amigos que nos siguen al Tribunal de la Tarde, debo decir que el Partido de Liberación Dominicana cumplió en la tarde de ayer un proceso sin precedentes, que habrá que anotarlo en los anales de la historia política dominicana como un hecho innovador y pionero del uso de la tecnología en el funcionamiento de los partidos políticos. Efectivamente, por las circunstancias que todos conocemos de la pandemia, a final de diciembre pasado culminamos con la plenaria virtual que implicó la aprobación de una serie de documentos, dentro de estos documentos, de la reforma estatutaria en el Partido de Liberación Dominicana, que fue la que nos permitió entonces desarrollar con éxito el proceso agotado en el día de ayer. Esa Hable- plenaria de diciembre acordó que en esta oportunidad, dada la circunstancia de pandemia y el hecho de que la Junta aún no tiene el padrón electoral de la llamada Fuerza del Pueblo y que por consiguiente nuestro padrón pudiera estar adulterado por personas que ya no le interesan estar en la organización, nosotros nos fuimos en una decisión transitoria por este periodo a un voto cualificado. ¿Cuál es ese voto cualificado? El más cualificado de todos, que es el voto de los presidentes de comités de base de nuestro partido. ¿Por qué un voto cualificado? Porque los comités de base lo constituye quien lo preside y generalmente lo forma con allegados, relacionados, familiares, etcétera. De manera que el presidente del comité de base es el líder, es el guía, es la persona con más autoridad en el comité y por consiguiente puede perfectamente percibir y transmitir lo que piensan los demás. De manera que convocamos al efecto a todos los presidentes del comité de base que previamente habíamos depurado, sacando lo que ostensivamente se habían ido a la llamada Fuerza del Pueblo y lo que pudieran estar en el padrón del PRM. Ese número dio exactamente 164.249 presidentes de comités de base, más los presidentes intermedios que no lo fueran, más los presidentes provinciales y los miembros del comité central. Esa fue la matrícula de electores que convocamos el día de ayer y puedo decirle a ustedes con plena satisfacción que más de un 40% acudieron y lo hicieron con entusiasmo hasta el punto que en la escuela Víctor Garrido ayer, al momento del toque de queda, quedaban unas 20 personas por votar, porque para mantener el protocolo de distanciamiento y la no aglomeración, solamente pusimos una máquina por mesa electoral. Y como hay que ir a votar, y se podía votar hasta por 22 candidatos a nivel nacional, entonces cada persona se tomaba entre 2 a 5 minutos para votar. Y eso, innegablemente, que ralentizó, puso mucho más lento el proceso de votación, pero los compañeros y compañeras se mantuvieron en fila, se mantuvieron en los recintos y finalmente pudieron ejercer el voto. Melanio, uno de los aspirantes a la posición de secretario general de esta organización, el periodista comunicador José La Luz, esta mañana expresaba a través de las redes
y decía que el PLD, luego de este proceso, podría convertirse, utilizó varias expresiones, tales como la fuerza de Danilo, el colmado de Danilo, el escudo de Danilo al PLD. Sé primero una relación estrecha de amistad y de cariño que tienes a la luz, y me gustaría conocer tu parecer en este sentido. Sí, yo lamento que a José se le disparara la seguridad y cayera en el tipo de imputaciones muy temerarias que ha hecho, y que yo que he estado de alguna manera tratando de entenderlo, y de que dentro de la comisión organizadora de que formaba parte lo entendieran también como una manifestación de la democracia, de decir lo que se piensa. Sin embargo, pienso que cometió exceso, porque a mí me consta, yo estuve vigilante, he tenido criterios críticos sobre los procesos. A mí me consta que Danilo Medina no bajó listado. Bajaron muchos listados, ciertamente, y es imposible que usted pueda ir a escoger en una plataforma, aunque usted ha ido a un cajero bancario, pero usted hasta se impresiona cuando está frente a una máquina, y usted recordar los nombres y el rostro de 10, 15, 22 compañeros es muy difícil. Y la gente iba con su chivo, como decimos popularmente, es decir, anotaba los números, y cuando clichaba en la máquina aparecía el rostro. Al aparecer el rostro, la máquina te daba dos opciones: confirmar o volver atrás. Si fue el candidato por el que tú quisiste votar, tú confirmabas y pasaba inmediatamente al siguiente. Un proceso sencillísimo, pero naturalmente se manejó lista. Que los grupos, los caciques, los pueblos, los diputados, trataran de hacer pasar lo que entendían más afines a ellos. Era muy difícil poder constreñir ese derecho. Lo cierto es que la gente votó con libertad y no bajó una lista, bajaron múltiples listas, y los propios resultados reflejan de que fue muy diversa la lista que bajaron, porque usted encuentra gente ahí como Juan Ariel, que es un joven profesional que fue ministro de Economía en el gobierno de Danilo Medina y es de los más votados. Pero usted encuentra a una joven como Claudia Rita, que participa en las redes, hija de una familia histórica del PLD, Ángel Herrera y Tonito Abreu, que salió de las más votadas. Entonces, y ese tipo de jóvenes, por ejemplo, yo no lo conozco como materia prima de los grupos tradicionales, al contrario, son cuestionadores. Hay un grupo de jóvenes ahí que salieron, que cuestionan en las redes el comportamiento tradicional de los partidos. Pero yo pienso que en definitiva el proceso fue ejemplar. Podrá haber, y lo hay, donde se cometió algún tipo de desafuero. Justamente ahora voy camino a la Casa Nacional, donde tenemos reunión antes de la rueda de prensa para escuchar la queja de una impugnación que hubo en Santo Domingo Este, otra en la Caleta de Boca Chica, y al dirigente Hipólito Polanco, oriundo de Salcedo, que también tiene algunas quejas. Pues esa es la democracia. Vamos a escucharle, vamos a ver si tienen mérito sus reclamos, y el partido, conforme lo establece la ley, estableció los mecanismos alternos para conocer impugnaciones o apelaciones. Sí. Además de la comisión que actúa en primer grado, está la Comisión de Justicia Electoral, que fue designada pasada la plenaria de diciembre y que la encabeza la doctora Alejandrina Germán, que es miembro del comité político, pero además está compuesta por una serie de abogados, de compañeros de larga data, que verán como una forma de técnica de solución de conflictos también la posibilidad de que se solucione dentro de la casa cualquier desavenencia. Sí. Y si aún así los compañeros persisten en seguir apelando o impugnando, tienen derecho entonces a ir a las altas cortes a exponer sus reclamos. Sí, sí, tanto José como otros miembros que han asumido una actitud crítica a lo interno del PLD cuestionan que este ha sido un método antidemocrático porque solo representa los miembros del CC el 1% de la matrícula general del Partido de la Liberación Dominicana.
A eso yo le puedo responder de la manera siguiente. Los comités de base del PLD están integrados por un piso de 15 y un techo de 31. Supongamos que los que votaron, los presidentes que votaron por encima, según estimamos, de 60,000, usted multiplica por un promedio entre 15 y 31 y pongamos un promedio de 20, un promedio razonable. Bueno, si tú multiplicas 60,000 por 20, estamos hablando que en el proceso estuvieron involucrados 1.200.000 PLDistas, porque insisto, es una votación delegada, es una votación representativa, y esos presidentes del comité de base tienen a quien rendir cuenta, o al menos tienen personas a las cuales ellos arrastran en cualquier proceso electivo en que se involucre nuestra organización. De manera que el cálculo de José es cerrado, porque el proceso, como pasa en las democracias más modernas, al presidente del partido cristiano-demócrata, de la canciller Angela Merkel, el 17 del mes pasado, lo votaron 521 delegados de 1.010 delegados que convocó ese partido para elegir su presidente. Y a nadie se le antoja decir que ese partido del país líder de Europa tiene un método antidemocrático. No, es la elección delegada de sus dirigentes, porque no estamos hablando ni siquiera de la elección de un cargo de elección popular. En el caso de los partidos dominicanos, ninguno tienen la plataforma que tenía el PLD del sufragio directo, universal y directo. Hacen convenciones de delegados. Y en esta oportunidad, insisto, nos fuimos por esa modalidad por el hecho de las circunstancias de pandemia y la imposibilidad de validar un padrón de 2.2 millones de afiliados que está adulterado, que para limpiarlo se requieren 6 meses, pero el partido tiene que dar respuesta cuanto antes a un gobierno que se deteriora y que tenemos que estar al lado de la población para jugar nuestro rol opositor. Justamente, y voy a tomar como pie de amigo la parte final de tu respuesta con relación al tema del PLD como partido opositor, y lo hago. Esta elección de los nuevos miembros del Comité Central, ¿cuál es el papel que tiene, que juega en ese proceso, no ya con vistas electorales, que fue quizás la tónica que matizó los últimos años del PLD en una gran maquinaria electoral, en términos de readecuación del partido, en términos de transformación del partido? ¿Qué impacto tiene la elección de los nuevos miembros del Comité Central? Es un proceso que en primer lugar está cuidando la preservación del legado de Bosch. Ratificar a los 460 miembros del Comité Central que se mantuvieron leales a la causa, independientemente de la salida del expresidente Fernández. Designar, como lo hizo la plenaria virtual, a 119 directores y 60 alcaldes, como expresión del poder local, con poder de convocatoria, que lo reflejaron en las primarias internas y luego en las elecciones del 15 de marzo del 2020. También darle la categoría de miembro del Comité Central a 158 presidentes municipales, habla muy bien de un partido que está ingresando a lo que es su órgano fundamental de dirección entre Congreso y Congreso, a los líderes locales y nacionales de nuestra organización, que son en definitiva dirigentes sociales, son los que están en comunicación con la población, quienes en definitiva serán nuestro principal activo para retornar al poder. Sí mismo, a esos compañeros es que se suman los 300 recientemente electos, y vamos al final a tener una matrícula de alrededor de 1.040 a 1.050 integrantes del Comité Central, con lo cual nosotros iremos el 5 de marzo, viene el 5 de marzo, a una reunión que evidentemente deberemos hacer guardando todo el protocolo por el número de integrantes del nuevo Comité Central, y allí se elegirá al presidente del partido, al secretario general y a los 33 miembros del comité político. Ahí están viendo ustedes fílmicas de la actividad de ayer.
Pues bien, en esa reunión, además de esas altas autoridades del PLD, elegiremos también a los 33 miembros con que completamos el comité político, por cuanto el secretario general y el presidente están sembrados. Entonces, con los 33 de nadie en los últimos 25 años, estamos dando un paso adelante en la transformación y renovación de nuestra organización. 30 días después de elegir estas autoridades, estaremos dando inicio al más importante proceso de reorganización de partido alguno en República Dominicana, porque estaremos reorganizando el PLD por mesas electorales y por recintos en todo el territorio nacional y en el exterior. Y eso permitirá entonces una renovación total de la organización que nos conduzca a elegir nuestro candidato al menos 2 años antes de las elecciones y entonces volver al poder en el año 2024. Melanio, fuiste parte de la comisión que se dirigió a la residencia de Reinaldo Pared para facilitarle, ¿verdad?, por su condición de salud, que pueda ejercer su voto para los miembros del CC. Si pudieras compartir con esta teleaudiencia cómo está Reinaldo, si le expresó alguna preocupación o sugerencias en cuanto a este proceso de renovación del PLD. Fue un encuentro emocionalmente impactante para mí. Yo tenía más de un año que no compartía con el compañero Reinaldo, dada su situación de salud. Justamente lo había visto cuando me anunció que iba a salir del país para asumir el cuidado de su salud, ver cómo puede superar esa lamentable afección. Yo estuve intercambiando, dándole informaciones del curso de proceso, le mostré algunos gráficos de actividades muy puntuales que a él le emocionó. Nos habló de su estado y encontramos al militante de siempre, al hombre irreductible, con esa militancia que le ha caracterizado durante toda su vida, y de pie para ejercer el voto, tanto él como su esposa Ingrid Mendoza, que son delegados, podían perfectamente ejercer el voto. Llevamos la máquina que funcionó en la Casa Nacional, la mesa número 9 de la circunscripción número 1, y allí ellos iniciaron el proceso, la mesa encabezada por el miembro del comité político Alexi La Antigua, y fue un encuentro emocionalmente para mí muy aleccionador. Al mismo tiempo, Reinaldo, al término de ejercer el voto, emitió una exhortación a toda la militancia del partido que impactó. Ese mensaje de Reinaldo, apenas a las 8:30, antes de las 9 de la mañana, se diseminó por todo el país. Y yo digo que esa reacción de muchos compañeros y compañeras en las mesas, que se mantuvieron por 2 y 3 horas por la lentitud del proceso para votar, me imagino, percibo, intuyo que fueron de alguna manera influenciados por esa actitud de un hombre que aún convaleciente de una cirugía muy fuerte, que ha lacerado su cuerpo, que ha perdido muchas libras. Esa actitud de Reinaldo fue el motor que inspiró a todo el Partido de la Liberación Dominicana en el día de ayer, porque lo que aconteció ayer es una señal inequívoca de que PLD está fuerte, está vivo y retomó el entusiasmo perdido después de las derrotas electorales del año pasado. Derrotas electorales, ¿ha tenido el PLD un espacio para analizar, discutir y aprender de aquellos hechos que le llevaron a la pérdida del poder? O sea, ese aspecto reflexivo, y te lo pregunto como educador, de que entiende que toda experiencia, si no se le saca el aprendizaje, de una manera u otra, pues vuelve a repetirse. Así es, como decía el maestro, no hay nada positivo que no encierre en sí mismo algo negativo, y no hay nada tan negativo que no encierre algo de positivo. Sí, efectivamente, fuimos a
fuimos parte de ese proceso de evaluación. Se sometió un cuestionario a las bases del partido en relación a lo que entendía eran las causas eficientes que determinaron la derrota, que llevaron a la división del partido, y esas circunstancias fueron expresadas libremente por la base de la organización. Y naturalmente ese proceso, estoy llegando aquí a la Casa Nacional, ese proceso que fue recogido en un formulario, se procesó y se integró como parte de la política que anunciaremos el próximo 7 de junio, lo doy como premisa, que será la plenaria de cierre del Congreso, y donde el presidente del partido y el secretario general anunciarán la línea política nacional, y naturalmente esa línea política nacional incorpora esos resultados de la evaluación que tuvimos. Finalmente, Melanio, te da por un hecho de que Danilo Medina pues sería el presidente del PLD, y algunos entienden que por no ser un activo electoral, es decir, que según las normas establecidas no puede aspirar a la presidencia de la República, que lo ideal es que dé el paso a otros aspirantes, otros compañeros, si él no ocupe el liderazgo del PLD, o más bien la presidencia. Ciertamente es así. Es una decisión que tendrá que tomar el compañero Danilo Medina, expresidente de la República, en razón de que él es uno de nuestros principales... se frizó. Sí. Vamos a ver ahí si podemos restablecer comunicación. Sí. Ya. Sí. Sí. Ahí estamos. Lo Perfecto, que pasa es que sí, entramos al local donde está la rueda de prensa del partido, y eso dificultó la señal. Decía que es Danilo Medina un activo importante, más importante porque es nuestro expresidente, que viene de un mandato exitoso de 2 periodos consecutivos. Y naturalmente, si él decide participar como presidente, como candidato a la presidencia del partido, difícilmente encuentra una oposición. Pero hay que esperar que él tome la decisión, en cuyo caso, pienso entonces, podrían lanzarse algunos compañeros en aras de conquistar esa posición. Bueno, Melanio, muchas gracias por estar con nosotros. Sabemos que ya pues tienes un compromiso, una rueda de prensa de la Comisión Electoral del PLD. Muchas gracias por estar con nosotros en este Tribunal de la Tarde. A ustedes, gracias por la invitación. Bueno, a nuestra teleaudiencia, como siempre, agradecidos por la amabilidad de su sintonía, les invitamos a que siga con la programación de Telefuturo Canal 23, y nos vemos mañana en otro compromiso de su Tribunal de la Tarde de 6 a 7 de la noche.